mis abuelas siempre me dijeron, estudie para que no tenga que depender de ningún hombre. Yo me volví el hombre. Fue tanto que me volví yo el hombre, ¿no? El llevar a un punto de no menstruar, donde tenía ansiedad, tenía ataques de pánico, infertilidad ahora mismo, tal y cual como estás, es infértil. El universo funciona así. Cuando uno dice, sí, yo voy aquí, la vida lo apoya a uno. Entonces es la valentía y el coraje de decir, me lanzo y la vida te sostiene y el dinero llega. Mis 3 días menstruales no voy a hacer nada. O sea, nada en el hacer allí fuera. Que el único canal de dinero era mi trabajo. No había más canales de dinero. Pero cuando empecé contigo me di cuenta que hay otros canales de dinero que también se pueden activar. Y una muy buena manera de conocernos como mujeres, porque no nos han enseñado a funcionar como mujeres en este mundo, es empezar de verdad a conocernos. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy con muchas ganas de esta entrevista tan poderosa junto con Vane. Vane es una mujer increíble. Ella ha sido enfermera, lo sigue siendo, ha trabajado de eso y hoy se dedica a ayudar a las personas con todo lo que es su bienestar integral, su salud, hacer procesos de depuración física que llegan a ser energéticas. Vane viene de una historia donde ella estaba muy conectada con su energía masculina, trabajaba desde ahí, emprendía desde ahí y hoy ha logrado conectar 100% con su ciclo, conectar con su energía femenina. Está en el mejor momento de su relación de pareja luego de 12 años. ¿Por qué? Porque ella ha logrado ponerse en su energía femenina. No solo eso, sino que está ahora completamente emprendiendo de lo que ama, de lo que le gusta. Y un mensaje tan bonito que me llegó de Vane hace unas semanas atrás que me decía: Belu, es increíble cómo siento que es el mes que menos trabajé y es el mes que más dinero hice. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y esa es la magia de volverse una mujer magnética conectada con su energía femenina. Así que espero que disfrutes muchísimo de esta entrevista con Vane porque es una bomba. Hoy tenemos una entrevista muy especial junto con Vane y antes de pasar la palabra quiero hacer una presentación de esta mujer tan impresionante y justo hoy estaba releyendo y recordando cuando en algún momento a Vane le hice una canalización y le dije: Vane, en algún momento vas a hablar de estos temas, algo del bienestar, de la nutrición, de la mujer, de lo hormonal. Y era como en ese momento, bueno, sí, en algún momento. Y me acordé también que hace unas semanitas atrás me dijiste: wow, es que me cuesta comprender y sentir que es real, que pareciera que voy avanzando tan rápido que mi mente ni siquiera se lo cree. Y siento que eso es fruto de todo el avance que viniste haciendo con una gran toma de conciencia también. Mm. Van entró en otro punto, con otras ideas, con otras intenciones, con un conflicto con la estructura. Total, horrible, sí, sí. Y hoy estás creciendo muchísimo. Así que, Vane, quiero pasarte la palabra para que te presentes y nos cuentes también qué es lo que estás haciendo hoy y luego te iré haciendo preguntas de cómo llegaste a todo esto también. Sí, a veces cuesta incluso como ponerle palabras a la cosa. Mm. Mira, mi nombre es Vanessa, soy colombiana viviendo en Barcelona hace ya casi 12 años, que esto también ocurrió de una manera muy rápida y siento que así como el otro día te dije, siento que todo esto está yendo muy deprisa. Ujú. Lo que vuelvo y siento, y hoy lo siento nuevamente, es que cuando uno se alinea, todo ocurre como, como decimos en Colombia, como por dentro de un tubo. O sea, Mm. que va así, Un salto que cuántico. va como rápido, exacto, sería un salto Sí. cuántico, exactamente. Ujú. Y, y para ponerles en contexto, pues yo vengo pues de una familia.
tradicional en Colombia, ¿no? Donde le enseñan a uno, o donde a mí me enseñaron a el trabajo duro, el trabajo esforzado, a ser muy independiente, a no depender de nadie. Mis abuelas siempre me dijeron, estudio para que no tenga que depender de ningún hombre. Mm, a mí también. Trabajé mucho para que no dependa de ningún hombre. Mm, Entonces esa siempre fue como mi bandera. ujú, Estudiar mucho y trabajar mucho para no depender de ningún hombre. Y con ningún hombre hablo de no depender de nadie. Entonces era como que yo me volví el hombre. Fue tanto que me volví yo el hombre, ¿no? sí. Entonces, claro, esto lo hice como mi lema de vida, de trabajar mucho, estudiar mucho, literal, el trabajo con el esfuerzo, con el sudor de la frente. Ujú, Mm, y fue tan brutal que hace unos años el querer escalar en un trabajo, el querer conseguir cierta posición a nivel laboral, me llevó a solamente eso, a solamente querer trabajar. Y mm, en eso me olvidé de mí, me olvidé de la familia que yo construí y me mm. olvidé de todo. Entonces me enfermé, o sea, fue como fue mi, sí, exacto, fue mi gran quiebre que vino por allí, por Mm, una situación de salud, donde ya ningún medicamento me servía y ya no tuve otra cosa más que parar. Entonces, en ese parar, tuve que empezar a replantearme la vida de una manera diferente. Para mí, parar era como ser vaga, ser perezosa, ¿no? Era total. como que, bueno, y de hecho, mis abuelas también me decían una frase que decía en la Biblia, el que no trabaja no come. Wow. Fíjate, el que no trabaja no come. Entonces, en realidad era como que el hecho de parar, para mí era como es que si no trabajo, no soy merecedora de nada. Claro, no como me muero. Claro, es como el instinto de supervivencia de manera inconsciente, muy activo. Sí, qué brutal. Qué brutal. Y me encanta porque arrancaste con todo. O sea, ya estamos hablando de una Vane que aprendió básicamente a vivir completamente desde su energía masculina. O sea, todo el tiempo lucha, esfuerzo, estrés, dedicación. O sea, y sí, por creencias familiares también, ¿no? A mí me pasó también algo prácticamente muy parecido a lo que estás contando. Y bien, como bien dijiste, muchas veces tenemos que llegar a ese choque de la salud para decir, basta, no es por acá. Y tuve yo también un choque que en ese momento ni siquiera era consciente de que hoy podría llegar a hacer lo que estoy haciendo, pero en un momento donde hasta dejé de menstruar del nivel de estrés que yo estaba manejando, nivel de estrés de estudiar, trabajar, esto, no sé qué, esforzarte, sacrificarte, dalo todo, bam, bam, bam. Dije, ¿qué está pasando? Y ahí no me quedó otra que prestar atención, ¿no? A atenderme a mí misma. Cuando Vane le da esta enfermedad, si querés contar cómo fue ese proceso y qué clics te llevó a tener el que haya llegado directamente esa enfermedad para que te des cuenta de, Vane, hay que cambiar las cosas acá. Pues mira, así como a ti, el llevar a un punto de no menstruar te lleva a compartir el mensaje que hoy estás compartiendo. Mm, Resulta que a nivel muy profundo, a mí eso también me lleva a compartir lo que hoy comparto. ujú. Y me da mucha emoción porque me acabo de dar cuenta ahora. ¡Ay, qué lindo! Porque justo tú me lo dijiste en una canalización hace unos meses, que tampoco hace mucho.
Me dijiste, yo sé que vas a empezar a hablar de nutrición, de salud hormonal, ¿no? De mujeres. Y yo lo vi, lo sentí como que sí, es como con un poco de Un miedo, ¿no? momento. En algún momento, pues resulta que no pasó mucho, pero Mm, nada, Belu, fueron muy poquitas semanas hasta que como que muchas cosas en mi vida empezaron a alinearse, mm, mensajes, personas, situaciones que me llevaron de manera urgente, dijéramos, es que tiene que ser para allá el reconducir el emprendimiento que yo tenía, porque si bien es cierto, yo venía trabajando con el tema de mujeres, pero no lo abordaba desde el tema salud, desde el tema físico. total. Entonces, claro, cuando llegaste tú con el tema de la canalización, fue como decir, sí, vale, puede ser. Y entonces en ese momento muchas piezas empezaron a encajar para yo decir, vale, pues ahora le doy, hago un replanteamiento en mi emprendimiento para empezar a enfocarme en estos temas de salud. Y ahora bien lo dices, y es aquello que me pasó hace unos años, que fue llevar, que yo misma, ¿no? Porque hablo de mi responsabilidad como persona, Ujú, de que yo, por ese enfoque que tenía a nivel laboral, me llevé a ese extremo donde tenía ansiedad, tenía ataques de pánico, que eso siguió, yo no era consciente de la situación en la que estaba metida, ¿no? En la vorágine en la que estaba metida, y eso empezó a derivar a un tema hormonal. Entonces ya, empezó un tema de un hipotiroidismo, de alteraciones menstruales que terminaron siendo un ovario poliquístico, y entonces todo eso empezó a encajar con un diagnóstico de un profesional al que la vida me puso maravilloso en aquel momento, qué que me bueno. dio el diagnóstico, porque en la medicina tradicional no me lo habían dado. O sea, yo Ujú, fui, me hicieron los exámenes de sangre, me dijeron todo está bien y lo único que te podemos ofrecer es tomar ansiolíticos y antidepresivos. Y wow. no quiero, no quiero porque no quiero medicarme. Yo sé que tiene que haber alguna manera. Y en ese buscar apareció esta persona, una mujer súper especial que me dijo, me leyó las analíticas y me dijo, tienes un síndrome de ovario poliquístico, tienes un hipotiroidismo y tienes infertilidad ahora mismo, tal y cual como estás. Estás infértil. Wow. Yo nunca me he planteado el tema de ser mamá, pero escucharlo de decir, ahora mismo estás infértil, para mí fue como, ¡ah! O sea, fue como decir, pero yo qué he hecho con mi vida, yo qué hice. Y es como, pero qué carajos estaba pensando, ¿no? Ya. Y me acuerdo tanto que eso me lo dijeron un día a mediodía y a mí eso me quebró. O sea, yo ese día lloré y lloré y era como, ¡ah! Pero también por otra parte fue un alivio haber encontrado un diagnóstico. Ujú, Y entonces totalmente. llegar a ese punto y hoy que tú me digas estas palabras y decir, claro, es que esto que tanto me dolió y me quebró, Sí. hoy es mi medicina y es la medicina que yo comparto con las mujeres. Qué poderoso, me encanta. Mira, se me erizó toda la piel. Primero porque estoy recordando que no sé cuándo va a salir la grabación, pero estamos grabando hoy 11/11. Estamos grabando un día portal y porque también me pasó. O sea, mm, no diría que llegué a tener full ataques de ansiedad, pero sí a tener mucha sensación de ansiedad cada vez que trabajaba y estaba súper alterada, empezaba a rascarme todo el cuerpo y sentía como alergia de la cantidad de estrés que estaba teniendo. Ajá. Y cuando uno entra en el viaje y una cosa te lleva a la otra y el ciclo de energía femenina y decís, "¡Ah! Dios, esto lo tiene que saber el mundo entero". Y al encontrarme con un entorno donde había tanta desinformación sobre eso, dije, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que informar de esto. Y luego llegó Mujer Gaia, resonaste,
siento que en ese momento resonaste y luego fue cayendo la ficha de por qué resonaste. Sí, porque fíjate que yo ya venía relajándome con el tema, ya venía de un proceso de relajarme con el asunto de empezar a pedir ayuda, de empezar a ya no trabajar tantas horas, sino solamente trabajar, bueno, lo que era el trabajo, pero no más de eso, o no tener varios trabajos a la vez, como yo hacía. Em, y cuando llegaste tú, bueno, porque para mí siempre ha sido como un referente de una mujer tranquila, que sabe manejar su energía, que no se, no está muy en el allá afuera, y si lo está, es como, o sea, es que lo haces como tan bello que digo, ay, yo quiero ser como Belu. Entonces, como con ese saber estar siempre, y digo, como con un poder que es como eso, como no es fuerza, es poder, es como un poder que viene desde dentro. Y Sí, me acuerdo que eso fue como en febrero, marzo, ¿no? mm, sí, Que sí. empezaste a En trabajar el febrero, tema. en marzo comenzamos y en febrero Sí, fue que lo compartí, sí. la apertura, sí. Entonces, cuando empecé a verte hablando de esto, ya digo, es que Belu se ve tan bonita hablando de esto, le queda tan bonito esto, que cuando me lo dijiste dije, sí, yo no sé qué va a hacer, pero sí, yo quiero entrar. Y sabes qué, que yo no tenía el dinero. O sea, yo no tenía el dinero para entrar. O sea, yo dije, yo no sé con cuánto costará, ni cómo será, pero yo quiero. Además, que yo ya había dejado el trabajo habitual, o sea, que yo estaba. Claro, lo habías dejado. Y sí, yo dejé el trabajo habitual como enfermera el año pasado. Y Ujú. entonces ya estaba dedicada al emprendimiento y aquí me estaba dando cuenta que volvía a caer el mismo patrón de hacer las cosas por la fuerza, ¿no? De trabajar y trabajar por la fuerza. Entonces cuando me dijiste esto, dije, yo no sé, yo cómo voy a entrar, ni cómo lo voy a pagar, ni cómo es, ni qué me va a enseñar, pero yo quiero estar. Me encanta. Sentiste el llamado. Sí, 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 fue una cosa del corazón que cuando dije sí, es un sí, Me es un encanta. sí, y luego vino la mente, ¿y cómo vas a pagar? Pues no lo sé cómo voy a pagar, pero Pues quiero. si no tenías para pagar, no se notó ni siquiera, porque nunca me pusiste ningún pero. No, no, no. Bueno, porque son como esas cosas que cuando uno se abre a que eso es lo que realmente quiere y que a la vida gestione como tenga que gestionar para que el dinero aparezca, pues Total. aparece. Sí, sí, es mágico. Y no es cuestión de que solamente le pasa a una persona, sino que en general la energía, el universo funciona así. Cuando uno dice, sí, yo voy aquí, la vida lo apoya a uno. Entonces es la valentía y el coraje de decir, me lanzo y la vida te sostiene y el dinero llega. Totalmente, totalmente, Vane, me encanta, qué hermoso, qué hermoso. Ahora me gustaría que compartas qué es lo que se fue desarrollando en tu emprendimiento, o sea, cómo comenzó, qué clics tuviste, porque me estoy acordando, fíjate ahora que esto se me había ido, dije, esto lo tengo que mencionar, que me encantó ese audio también que me dijiste, Belu, em, hubo un mes que sentí que hice poco en el emprendimiento, pero resulta que fue el mes que mejor me fue económicamente. Ujú, Y pareciera contradictorio porque, claro, sobre todo cuando venimos de un mundo donde cuanto más trabajas, más ganas y cuanto menos trabajas, menos ganas, el hecho de pensar de sentí menos presión en el hacer y a su vez hubo más frutos. ¿Cómo es posible esto, no? Y yo digo, ahí está la magia de la energía femenina, de estar alineadas con nosotras, que esto es lo que sí. dijiste al inicio. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando ese emprendimiento y de qué manera pudiste ir encajándole la cuota del ciclo de la energía femenina, de tus propios conocimientos? ¿Cómo se dio todo este proceso? Pues mira, todo empezó porque cuando yo empecé, antes de entrar contigo, yo el emprendimiento lo llevaba como yo llevaba mi trabajo tradicional. Antes yo era enfermera y pues tenía que trabajar en la calle, obviamente,
¿Y esto qué implicaba? Pues levantarme temprano, ducharme rápido, desayunar corriendo y a las 7:30 salir corriendo porque Ujú, tenía que estar en mi trabajo a las 8 de la mañana. Y era hacer, 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 hacer todo el tiempo. ujú. A veces ni siquiera tenía tiempo para un café, para algo, sino de lleno, incluso a veces sin comer nada. Entonces, yo este mismo patrón, como era lo que yo sabía, lo empecé a aplicar en mi emprendimiento. Entonces me levantaba temprano, desayunaba corriendo, literal era así, me arreglaba corriendo y era de la cocina 4 pasos al estudio. O sea, ya ves el estrés. Pero era como que si El no, automatismo. sí, era como que si no estaba sentada en el escritorio a las 8 de la mañana, estaba haciendo una inútil, Wow, claro, perdiendo la el tiempo. exigencia a tope. Brutal, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a trabajar incluso más horas de las que yo trabajaba en mi trabajo tradicional. A lo Claro, mejor yo empezaba a las 8 de la mañana, me levantaba a la 1 del mediodía, hacía la comida rápido, comía rápido, volvía, me sentaba y a lo mejor eran las 11 de la noche y yo seguía aquí. wow, Luego me iba a dormir pensando en las cosas que había dejado pendientes y así llevaba como unos 3 meses más o menos. claro, claro, es Entonces, que cuando yo llegué a ti, yo venía muy cansada ah, de todo este ritmo. Y entonces, claro, cuando empiezas a hablar que no, que la ovulación, que no sé qué, entonces digo, vale, entonces ya sé que cuando estoy ovulando, o estoy en mi preovulación, me organizo ciertas tareas. sí, Para la fase lútea o la fase premenstrual otras y en la fase menstrual otras. ujú, Incluso llegué al punto de que hubo meses en los que digo, mis 3 días menstruales no voy a hacer nada, o sea, nada en el hacer allí fuera. Y, total, y fue como empezar a decir, pero eso también ha sido un camino, ¿eh? Porque yo también empecé muy estricta. claro, Estoy ovulando, tengo que grabar contenido ovulando. Y me enfurecía si no se daban las cosas. total. A mí me pasaba igual, ¿eh? Era como, eso volando que tengo que hacer tal, no, premenstrual tal, y era como muy rígido todo, y digo, y entonces a medida que van pasando los meses, claro, ya sé qué cosas tengo que hacer, pero ya con mayor flexibilidad. Y lo Sí, otro es que incorporé en mi día a día ujú, momentos de descanso, momentos de total, siesta, un paseo con el perro o sola, momentos de desconexión para tomarme un café o una merienda. total, 100%. Y esto, y otra de las cosas que aprendí contigo, que yo tampoco sabía hacer, es el tema de los canales del dinero. Yo Ujú, creía, hasta que empecé a trabajar contigo, que el único canal de dinero era mi trabajo. No había más canales de dinero. mm, Pero cuando empecé contigo me di cuenta que hay otros canales de dinero que también se pueden activar. total, Y esto es lo que me ha permitido en momentos decir, es que trabajo muy poco, pero recibo más cantidad de dinero. Aparte, totalmente. primero, porque he activado otros canales de dinero, porque me he dado cuenta de los dones que yo tengo. Entonces, empezar a facturar con esos otros dones que también son muy valiosos. Eh, y por otro lado, y permitirme cobrar sin culpa, que ese es otro punto. Pues también 100%. Permitirme cobrar sin Total. culpa. Y otro de los puntos, que ya se me olvidó, ahora no me acuerdo. Es que claro, como ha habido muchos meses de trabajar el tema de la coherencia, de en qué quiero poner el foco, cómo lo quiero hacer y obviamente gestionar una estrategia, porque no es no voy a hacer nada, sino que ps, monto una estrategia, Sí, pero que quizá la mente piensa una cosa muy grande, no es tener una agenda y decir hoy tal cosa, mañana tal, así. totalmente. Es Ordenar así, no es un embudo, una automatización, de una de mega las estrategia. pum, pum, pum. Yo soy muy tradicional y voy a mano. Me Entonces, me encanta. pongo mi agenda y digo, tal día tengo tal cosa. Entonces, es como con esa estrategia, que tampoco es una estrategia compleja, voy con ese fluir.
con ese fluir. Totalmente. Y por ejemplo, el mes pasado, decir, es que siento que es cuando menos he trabajado, pero es uno de los meses que más dinero me ha entrado. Entonces, como, esto es posible, se siente Totalmente. como magia, pero es el resultado de la alineación y de la Totalmente. alineación. Y aquí hay que tomar decisiones valientes y pasos valientes. Y es como cuando tú me dijiste el tema de la canalización, que yo sentí que era por ahí el camino, pues Ujú. empezar a tomar decisiones y acciones que van en camino a eso que uno siente que es el llamado. Totalmente, Vané. Me encanta. Me encanta lo que estás diciendo y también habla de que estamos acá y yo siempre comparto que Mujer Gaia no es solamente un espacio para estar y aprender, sino para ponerlo en práctica en nosotras y en otras personas, porque claro, al final todo lo que vas aprendiendo, ahora se abre la puerta de, oh, ahora puedo combinar todo lo que estoy dando, que ya nos vas a contar para dónde va, con todo lo que ya venís aprendiendo también dentro de lo que es Mujer Gaia. Y es como el clic perfecto entre la historia de tu vida, entre los quiebres que tuviste y, y lo que termina sucediendo ahora, que decís, qué mágico, qué hermoso y qué poderoso. Entonces ahí aprovecho para preguntarte es, ¿qué estás desarrollando ahora en tu emprendimiento y hacia dónde está dirigiéndose? Pues mira, ahora es salud integrativa, ¿no? Salud integrativa consciente, donde acompaño a las personas, en general hombres y mujeres, a que recuperen su salud de una manera más sana, más natural, más amorosa, ¿verdad? Con herramientas que la misma naturaleza nos da. Entonces, esto es lo que hago ahora. Y a esto, ¿qué le añado? Le añado el acompañamiento emocional para gestionar esas emociones que hacen, ¿no? Que en el cuerpo se vean reflejadas ciertos síntomas o ciertos patrones o ciertas cuestiones, ¿no? Y Ujú, en un futuro lo que me gustaría es enfocarme en salud hormonal femenina, en salud hormonal femenina y a su vez hacer también mucho énfasis en la salud intestinal. O sea, manejar como estos dos grandes pilares, salud intestinal y salud femenina hormonal, hablando de patología femenina, ¿no? ujú, Entonces, y obviamente compartiendo, que ya lo hago también cuando es en privado, ¿no? En uno a uno, el cómo esta energía se mueve, cómo esta energía es real y cómo cuando uno la pone de su lado, se empiezan a cambiar tantas cosas a nivel interno y en la familia, evidentemente. totalmente, me encanta, me encanta. Qué poderoso. Gracias, Vané, por todo ese compartir. Y Gracias a de ti. hecho, yo personalmente estoy haciendo el proceso con Vane y es brutal porque es súper completo ahí el proceso. Antes ella le decía detox y yo le decía, esto es más que un detox, esto es como una purificación completa de una misma, porque una de las cuestiones que yo también comparto dentro es que una cosa es que todas somos cíclicas y otra cosa es tener un ciclo saludable. Entonces a veces creemos que entonces todas las mujeres tenemos que estar locas, entre comillas, todos los días, y es como no. Evidentemente siempre tenemos oleajes emocionales, pero eso no significa que los dolores menstruales tengan que ser tomados como normales, que tengan que ser tomados como normales los ataques de ira, etcétera, como síndrome premenstrual. Son cosas que no tenemos que normalizar y para eso es súper importante que haya una conciencia de la salud, como bien decís, de manera integrativa, con lo cual eso me parece algo súper clave y súper importante, así que si me están escuchando, chicas que tengan temas de endometriosis, ovario poliquístico y demás, Vale, ahí es muy buena también con todo eso. Ay, sí, aparte que es como gozar de verdad de una muy buena calidad de vida. Total, 100%. Es así, es así. Y luego una cosa que a mí me ha pasado y es a nivel de pareja, o sea, que A una eso iba a persona que ir, me Vanina, te la pedí. acompañe en esto es como toda una locura, porque yo me empecé con todo el tema integrativo, entonces, claro, mi alimentación cambió y él se unió al cambio de la alimentación. Ujú.
luego se unió a toda la parte de hacerse el detox y a toda la parte de salud intestinal, y él también, o sea, es como que ha sido un cambio de los 2 que empezó a lo mejor siendo muy físico, porque yo tenía mucha sintomatología física y él Ujú. me acompañó en esto, pero ahora es una cosa que va mucho más allá, es mucho más espiritual, ¿no? Entonces Totalmente. él también ha empezado a tomar más de esa energía masculina, a Eso. ser más como ese hombre proveedor, a, no sé, a involucrarse más también con el ciclo. O sea, él ya sabe también qué cosas tener preparadas, en qué momento. Tiene preparadas sus cajitas. Vale está en la fase tal. Esta es la cajita que le corresponde Sí, ahora. total, es así, es buenísimo. Me encanta y eso me parece súper lindo porque recuerdo que esto pasó como en los inicios, que una de las cosas que me dijiste fue, wow, Belu, desde que estoy tomando conciencia de mi energía femenina, me doy cuenta cómo Salva, que es la pareja de Vane, empieza a tomar más el rol de su energía masculina y le gusta y tiene ganas. Entonces, ahora te voy a pedir que compartas cómo fue esta experiencia, pero solo decir algo ahí para todas. Y es que cuando nosotras empezamos a trabajar nuestra energía femenina, estando o no estando en pareja, es inevitable que la otra polaridad que nos acompañe en esa relación, si hay amor, se adapte a eso y tome el rol de la energía masculina. Ujú, Y lógicamente va a sentirse a gusto. Puede haber hombres que no se sientan a gusto, sí, pero de una forma o de otra se está mostrando qué es lo que tiene que trabajar esa persona en sí misma. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia de pasar a que nuestras madres nos digan, tú no dejes que ningún hombre te dé nada porque entonces va a decir, pues me voy a permitir recibir de un hombre y eso no me invalida como mujer, simplemente permito que esto surja de esta manera? ¿Cómo fue sucediendo esa experiencia en tu relación? pues al principio muy incómoda, la verdad. Al principio fueron momentos de mucha incomodidad porque era dejarle a él que sacara la tarjeta y pagara. Mm. Y yo siempre era como con esa cosa de, ¿no? Y era Es- como, sí. me lo respiro y que pague. Y me acuerdo que una vez me acompañó a comprar ropa interior y me dijo, no, ya la pago yo. Y fui yo a coger la tarjeta y me dijo, no, no, ya voy, yo pago. Y yo sentía, ay, qué vergüenza, esas mujeres van a pensar que mi marido me compra las tangas y no sé qué. Que soy una mantenida, que... Y yo, ay, qué vergüenza. Y no, fue como poco a poco, evidentemente esto no sucede de un lunes para un martes, sino que poco a poco eso se va Un adaptando proceso. y con cosas tan sencillas como ir al supermercado a hacer la compra y dejarlo a él que cargue la bolsa. Totalmente, Y él, sí. y él como que bien la bolsa cargada, Sí, sí, ¿no? yo Es como, puedo. yo puedo, ¿no? Y es como, y yo, vale, genial. No, entonces como que, ay, sí que se siente bien esto, ¿no? Qué bien. Sí, sí, dejarse sostener. Sí, Dejarse totalmente. Y no sostener. porque yo no pueda cargar la bolsa, evidentemente, Exactamente. porque puedo cargar la bolsa, sino porque se siente bien eso, se siente bien que te diga, pues quédate allí que yo te atiendo, o estás, por ejemplo, cuando estoy menstruando, estás allí, vale, pues te traigo un tecito, o te traigo el chocolatico, no sé qué, es como, vale, sabe cómo, qué cosa traer en qué momento, pero porque yo antes me di a la tarea de darme cuenta yo que necesitaba. Exactamente. Entonces le Esa es puedo la clave. comunicar a él, quiero un té de tal, o quiero mimos, o quiero que me dejes sola. Pero yo Exactamente. antes revisé cuáles son mis necesidades ahora. 100%. No sé si te lo decían en tu familia o en donde creciste, pero a mí me llegaba mucho el mensaje de a las mujeres no las entiende nadie. Claro, sí, total. Sí, no se puede entender a nadie que no se entienda a sí mismo. Entonces, si una se entiende a sí misma y luego se da la oportunidad de comunicarle a la otra persona, obviamente que la otra persona, si pone de su parte, va a entender. Entonces, todo es una cuestión de yo hago mi parte, te lo comunico y el otro también pone de su parte. Claro.
Y es Es un trabajo energético que aunque uno no crea en las energías, funciona así. Y es cuando yo me organizo a nivel interno, cuando yo voy teniendo claridad, sí. cuando yo voy sabiendo atenderme a mí misma, Ujú, ¿no? Y saber qué cosas necesito en cada momento y cómo quiero que ujú, se hagan las cosas, ujú. puedo primero dármelas yo y segundo explicarle al otro, o a veces ni siquiera hacen falta las palabras, ya el otro ve en Ujú, uno lo que uno necesita. También eso también es así. Pero esto también es 100%. lo que has dicho tú, cuando en la otra parte hay ese amor y esas ganas de yo te quiero acompañar en este Total, camino, porque también total. sucede que cuando empiezan las energías a ser disonantes, pues Ujú, hay personas o relaciones pues que tienen que llegar a su fin. sí, 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 Es sí. así. Para mí la cuestión es, si hay amor y ganas, ya está. De ambas partes, Total, obviamente. Si hay amor y ganas, tiene solución, tiene solución. total. ¿Cuánto tiempo llevas con Salva, Vane, de relación ya? Pues 11 van a ser 12 años. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y de todos estos 12 años, ¿dirías que en este momento están en uno de sus mejores momentos? Como pareja sí, es pero aquí tengo que decir una cuestión, y Ujú. es como ahora cada uno está en un En su momento mejor. personal Exacto, bueno, como pareja podemos estar bien juntos. exacto. Entonces, cada uno tiene sus cuestiones, evidentemente, ¿no? Pero al unirnos es como que hacemos una muy buena combinación, porque cada uno nos hemos trabajado lo nuestro. Qué hermoso, me encanta. En resumen, estás en un gran momento de tu relación, tu Sí, emprendimiento está creciendo sí, está cada vez ahí, sí, más sí. desde un lugar liviano. Si tuvieras que darle un mensaje ahora desde que te salga del corazón y lo canalices en este día 11/11, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que nos están escuchando? Que hagan el trabajo más desafiante y el trabajo que nadie quiere hacer. Y yo creo que el trabajo más revolucionario que podemos hacer y es conocernos. Total. Es el trabajo más, yo pienso que la acción más revolucionaria que podemos hacer, más que querer cambiar al afuera, es conocernos a nosotros y empezar a cambiar. Y una muy buena manera de conocernos como mujeres, porque no nos han enseñado a funcionar como mujeres en este mundo, Ujú, es empezar de verdad a conocernos, ujú. porque es muy tenaz de que hay mujeres que todavía no conocen ni siquiera su anatomía femenina. Buah, Entonces, eso ya solamente empezar por saber cómo funcionamos totalmente, hace que todo cambie. Entonces, totalmente. es como una inversión en uno. O sea, más allá de invertir porque quiero conocer un ciclo, no es invierto en mí porque quiero conocerme. Y a partir de que me conozco, lo de afuera cambia como consecuencia. Y aquí no quiero decir de que las cosas son perfectas y que todos los días son rosados y que los elefantes vuelan. No. Totalmente. Siempre hay momentos. Entonces, siempre con los pies en la tierra, pero decir que es el mejor trabajo que uno puede hacer. Qué hermoso, Vane. Pues muchas gracias Gracias a ti. por compartir toda esta hermosa experiencia que tuviste y a seguir por más. ¿Cómo te encontramos en Instagram ahora? Mira, en Instagram y en YouTube, arroba Vanessa Londono F. Así me encuentran Perfecto. ahora. Sin la ñ, con la N. Sin la ñ, con la N. Sí, sí. Vanessa Londono F. Ujú. Perfecto. Pues muchas, muchas gracias, Vane. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Seguiremos con más y nos veremos en un próximo Y encuentro. para la próxima. Gracias. Y anímense.